Imaginen un gran avión cayendo debido a un problema tan enterrador que nadie lo notó durante años. El 4 de noviembre de 2025, un avión de carga de UPS despegó de Louisville y se estrelló momentos después. Desde el fuego y la destrucción, hasta una pérdida devastadora, cuando los investigadores excavaron entre los restos, encontraron algo tan grave que obligó a las autoridades federales a reescribir las normas para aviones de carga de la noche a la mañana. Es por eso que en este video descubriremos la cruel verdad de este vuelo tan desafortunado. Número 2. El despegue que se convirtió en una tormenta de fuego. A última hora de una despejada tarde de martes, el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville hacía lo que hace casi a diario. Aviones de carga se alineaban, camiones transportaban paquetes al centro de UPS y miles de trabajadores movían cajas bajo el brillante cielo de Kentucky. El clima estaba tranquilo, la pista estaba seca y nada en el turno parecía inusual. Una de las salidas fue la del vuelo 2976 de UPS, un carguero McDonnell Douglas MD-11 trimotor. El avión comenzó a operar a principios de la década de 1990 como avión de pasajeros antes de convertirse en un avión de carga de gran capacidad y unirse a la flota de UPS a mediados de la década de 2000. Para 2025, tenía más de 34 años y era un visitante habitual de Louisville. Este vuelo se dirigía a Honolulu, una ruta que cruza el continente y luego una gran extensión del Océano Pacífico, por lo que la tripulación necesitaba una carga de combustible muy pesada, aproximadamente 38.000 galones de combustible para aviones, más de 200.000 libras. En la cabina iban 3 pilotos experimentados con miles de horas en aviones de gran tamaño, incluyendo una larga experiencia en el MD-11. No había pasajeros, solo tripulación, combustible y montones de paquetes en la larga bodega de carga. Para quienes trabajan en Boardport, el centro de clasificación de UPS de 5 millones de pies cuadrados ubicado en las afueras del aeropuerto, una salida como esta es completamente rutinaria. Cada noche, más de 2 millones de paquetes transitan por ese complejo, con aviones entrando y saliendo en oleadas compactas, y el vuelo 2976 se integró en ese flujo normal. Para imaginar lo que sucedió después, imagine un despegue en términos simples. Los pilotos se alinean, empujan las palancas de empuje hacia adelante y el avión avanza a toda velocidad por el pavimento. Al principio, si algo sale mal, aún hay margen para frenar y detenerse. Pero llega un punto, llamado velocidad de decisión, en el que prácticamente se comprometen a volar. Una vez superado ese punto, intentar detenerse podría ser más peligroso que despegar, incluso si existe un problema grave. Según los datos de seguimiento del primer informe de la NTSB, el inicio del despegue por la pista 17º, alrededor de las 5:13 de la tarde, parecía normal. Entonces, justo cuando el avión giraba para levantar el morro, el motor izquierdo y gran parte de su estructura de montaje se desprendieron repentinamente del ala. Las cámaras de vigilancia del aeropuerto y los videos de los teléfonos mostraron posteriormente que el motor volcó sobre el borde de ataque, dejando una estela de fuego, antes de caer sobre el césped junto a la pista. Se produjeron llamas cerca del punto donde se había fijado el motor, bajo el ala izquierda, y el fuego no se extinguió. A pesar de esa enorme pérdida, el MD-11 logró despegar. Ascendió solo una corta distancia, sin superar nunca los pocos pisos del terreno. Se desplazaba a una velocidad similar a la de un coche en una autopista, poco más de 320 km por hora, con el tren de aterrizaje aún desplegado. Los videos muestran un resplandor naranja creciente en el lado izquierdo del avión a medida que el fuego en las alas se intensifica. Otras imágenes y análisis de expertos sugieren que el motor central, montado en la cola, también pudo haber sido impactado por escombros que salieron volando, lo que provocó ráfagas de llamas por el escape y restó aún más empuje a la tripulación. En cuestión de segundos, el gran avión de carga comenzó a balancearse y a desviarse hacia la izquierda. Con un ala en llamas y los motores sin impulsarse uniformemente, el avión no pudo ascender limpiamente para alejarse del aeropuerto. Pasó la valla al final de la pista, pero en lugar de ascender, se deslizó hacia la concurrida zona industrial que se encuentra justo después del aeródromo, en una zona de Louisville llamada Knob. El primer impacto importante se produjo cuando el tren de aterrizaje principal izquierdo se estrelló contra el techo de un almacén de soluciones de cadena de suministro de UPS en el extremo sur del aeropuerto, abriendo una herida casi tan larga como un campo de fútbol. Dentro del edificio, quienes estaban cargando y clasificando mercancías se encontraron de repente con el techo derrumbándose, una lluvia de fuego y las luces apagándose mientras la estructura se sacudía a su alrededor. El avión averiado no se detuvo allí. Sin dejar de virar hacia la izquierda, se estrelló contra el depósito de reciclaje de petróleo de Kentucky, contiguo a la nave.
Su ala izquierda impactó contra un grupo de tanques de combustible. Al reventar, estos tanques provocaron una enorme bola de fuego que fue vista y filmada a kilómetros de distancia. El avión giró aún más de 90 grados de lado, antes de estrellarse contra un aparcamiento lleno de semirremolques y el desguace de Grade Auto Parts, repleto de coches, metal, combustible y otros materiales inflamables. Para cuando cesaron los escombros, varios edificios estaban en llamas o destruidos. Los escombros se extendían aproximadamente media milla más allá del primer punto de impacto. Metales retorcidos del avión, remolques destrozados, autopartes y trozos de techo quedaron esparcidos por calles y estacionamientos, y una densa columna de humo negro se elevó sobre Louisville durante horas, visible desde toda la ciudad e incluso en imágenes satelitales tomadas desde el espacio. Dentro de la zona de incendio, los trabajadores y visitantes solo tuvieron segundos para reaccionar. Algunas personas lograron huir de almacenes y oficinas mientras sonaban las alarmas y se propagaban las llamas. Otros quedaron atrapados por la caída de escombros o explosiones repentinas. Los recuentos iniciales cambiaron a medida que los equipos registraban las ruinas, pero las autoridades ahora afirman que 14 personas murieron en el accidente, los 3 tripulantes del avión y 11 personas en tierra. Otras 23 personas en tierra resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. Entre los fallecidos se encontraban una niña de 3 años y su abuelo, quienes simplemente estaban en su día normal cuando el avión se estrelló. Los sobrevivientes describieron posteriormente la escena como un caos absoluto. Los trabajadores declararon a la prensa que sintieron temblar los edificios, se escondieron bajo escritorios o mesas de trabajo y luego salieron a trompicones al aire libre, iluminado por el fuego naranja. Otros hablaron de ahogarse con el humo mientras intentaban ayudar a sus compañeros o de huir a toda velocidad mientras los tanques de combustible explotaban tras ellos. Los servicios de emergencia comentaron que el lugar tenía un aspecto casi apocalíptico, con hileras de camiones y coches en llamas y restos de aviones esparcidos por todas partes. Los responsables de emergencias de Louisville se dieron cuenta rápidamente de que se trataba de algo más que un incendio industrial normal, ya que el avión transportaba demasiado combustible y se había estrellado en un pasillo lleno de productos químicos, chatarra y plásticos. Las autoridades ordenaron a las personas que se encontraran en un radio de 8 kilómetros del aeropuerto que permanecieran en sus casas. Les pidieron que cerraran ventanas y puertas, apagaran los sistemas de aire acondicionado que pudieran absorber aire del exterior y esperaran las actualizaciones en sus teléfonos y las noticias locales. Más de 100 bomberos, médicos y especialistas en materiales peligrosos acudieron a la zona del accidente. Su primera tarea fue sofocar las llamas más intensas para poder llegar a los escombros con seguridad. Después, comenzó la búsqueda de supervivientes y el trabajo lento y minucioso de asegurarse de que cada punto de conflicto estuviera extinguido y de que cada rincón del campo de escombros hubiera sido revisado. A última hora de la noche, las autoridades informaron que los incendios principales estaban prácticamente controlados, pero los equipos permanecieron en el lugar, rociando espuma y agua, comprobando si había fugas de combustible y vigilando si se producían llamaradas. Al mismo tiempo, el aeropuerto mismo se paralizó. Todos los vuelos con origen y destino en Louisville se suspendieron durante horas, y una de las pistas principales permaneció cerrada durante más tiempo mientras los investigadores y los equipos de limpieza trabajaban entre los escombros. UPS suspendió temporalmente sus operaciones en Bridgeport, paralizando una parte importante de la red de envíos nocturnos. Las escuelas públicas del distrito circundante cerraron al día siguiente, en parte debido a la preocupación por la calidad del aire y en parte porque muchas familias y trabajadores se vieron directamente afectados por el accidente. Se indicó a las familias que buscaban a sus seres queridos que no se apresuraran a acudir a los hospitales, que ya estaban saturados con casos de quemaduras e inhalación de humo. En su lugar, la policía abrió un centro de reunificación donde las personas podían registrar a sus familiares desaparecidos y esperar noticias. En un momento dado, más de una docena de familias reportaron la desaparición de alguien. En los días siguientes, a medida que se recuperaban los cuerpos y se confirmaban los nombres, los líderes de la ciudad anunciaron poco a poco que todos los que figuraban en esas listas finalmente habían sido encontrados, aunque no siempre con vida. Para entonces, el panorama general se estaba aclarando. Este fue el accidente más mortal en la historia de UPS y uno de los peores accidentes con un MD-11. Una vez controladas las llamas en tierra y rescatados los últimos supervivientes de entre los escombros, la atención empezó a cambiar. Los bomberos y la policía local vigilaban las ruinas humeantes, pero un grupo diferente de personas tomó la iniciativa. Los especialistas, cuyo trabajo es descifrar, paso a paso,
como un despegue rutinario se convirtió en una tormenta de fuego en cuestión de segundos. Número 1. En el interior para descubrir la verdad. En Estados Unidos, la investigación recae principalmente en la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB. Esta agencia de seguridad independiente, cuya misión es determinar qué falló y cómo evitar que vuelva a ocurrir. La Administración Federal de Aviación, FAA, supervisa las normas de vuelo y apoya la labor, pero la NTSB lidera la búsqueda de respuestas. A las pocas horas del accidente, la NTSB envió un equipo de apoyo a Louisville. Unos 28 especialistas llegaron al Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville al día siguiente, junto con ingenieros y observadores de la FAA, United Parcel Service, Boeing, General Electric y el sindicato de pilotos. Juntos, abordaron cuestiones relacionadas con estructuras, motores, operaciones de vuelo, factores humanos y problemas del aeropuerto. Su primer objetivo era asegurar cualquier cosa que pudiera contener información. Eso significaba las 2 cajas negras. A pesar del nombre, estas grabadoras son de color naranja brillante para que los investigadores puedan verlas entre los escombros. Todo avión de gran tamaño lleva una grabadora de voz de cabina, CVR, y una grabadora de datos de vuelo, FDR. Una graba el sonido de la cabina, la otra rastrea los signos vitales del avión. Ambas grabadoras del vuelo 2976 fueron encontradas en el campo de escombros, quemadas por fuera, pero aún en una sola pieza. Fueron trasladadas al laboratorio de grabadoras de la NTSB en Washington, D.C., donde los especialistas abrieron las unidades de memoria protegidas contra impactos, limpiaron el hollín y el material fundido y las conectaron a lectores especiales. Lograron extraer información de buena calidad de ambas grabadoras, incluyendo todo el vuelo del accidente. Cuando Todd Inman, miembro de la junta de la NTSB, habló con la prensa, compartió una de las primeras pistas claras de las grabaciones. Aproximadamente 37 segundos después de que la tripulación solicitara la potencia de despegue, una campana comenzó a sonar en la cabina. No fue una sola campanada. Fue una campana repetitiva y constante que se prolongó durante unos 25 segundos, hasta el final de la grabación. Durante todo ese tiempo, se pudo escuchar a la tripulación intentando pilotar la aeronave y mantener el control. En esa etapa inicial, los investigadores no determinaron con exactitud a qué sistema pertenecía la campana. Los aviones modernos tienen diferentes tonos para cada advertencia, y algunos suenan parecido. Pero en muchas aeronaves, una campana repetida indica un problema grave, como un incendio en el motor u otra falla importante del sistema. Para el equipo, marcó claramente el momento en que los pilotos supieron que algo andaba mal. Mientras el grupo de audio estudiaba los sonidos, el grupo de datos reconstruyó el breve vuelo con cifras e imágenes. Combinaron la información de la grabadora de datos de vuelo con las pistas de radar y las señales de la baliza de seguimiento automático del avión, conocida como ADSB. Al comparar esas fuentes, pudieron ver la velocidad del avión, su distancia del suelo y la rapidez con la que rodó y cayó en los últimos segundos. Esto confirmó que el despegue parecía normal al principio, pero luego ocurrió algo repentino mientras el avión aún avanzaba a toda velocidad por la pista. Las cámaras de seguridad del aeropuerto ya habían grabado fragmentos de ese momento. Los investigadores congelaron esos clips fotograma a fotograma y los compararon con las marcas de tiempo de las grabadoras de datos. Este trabajo ayudó a determinar el orden de los eventos. De vuelta en el lugar del accidente, otro grupo estaba ocupado con un trabajo más práctico. Diseñaron el campo de escombros en un mapa y lo dividieron en una cuadrícula. Cada pieza grande de los restos fue etiquetada y fotografiada donde yacía antes de ser trasladada. Mucho más cerca de la pista, a lo largo del lado izquierdo, los investigadores encontraron el motor izquierdo completo y gran parte de la estructura del pilono. El pilón es como un soporte resistente que sujeta el motor bajo el ala. Este soporte se fija al ala en 2 puntos principales: un soporte delantero, más cerca del morro, y un soporte trasero, más cerca de la cola. Cada soporte tiene unas gruesas orejas metálicas, llamadas orejetas, y una gran junta redonda en el centro, llamada cojinete esférico. El lateral del ala tiene su propia horquilla, llamada horquilla del ala, y un perno pesado lo atraviesa para sujetarlo. El cojinete permite que el motor se mueva ligeramente al flexionarse el ala, mientras que las orejetas y el perno soportan la carga principal. Los investigadores llevaron el motor y sus herrajes de montaje rotos a un soporte seguro para que posteriormente pudieran examinar cada orificio del perno y cada línea de fractura con luz brillante y microscopios. Al mismo tiempo, otros especialistas comenzaron a construir la historia del avión.
Consultaron los registros de mantenimiento, los registros de reparación y los informes de inspección. Observaron que este MD-11 había volado por primera vez a principios de la década de 1990 como avión de pasajeros, antes de ser convertido en carguero años después, y que, para el momento del accidente, había pasado más de 3 décadas en servicio pesado. Revisaron la reciente visita de mantenimiento intensivo en Texas, cuando el avión estuvo fuera de servicio durante varias semanas para reparar un tanque de combustible agrietado y tratar la corrosión encontrada en algunas vigas internas. Ninguno de estos hechos por sí solo probaba nada, pero planteaban preguntas claras. ¿Se habían realizado todas las inspecciones de los soportes del motor a tiempo y correctamente? ¿Había zonas del pilono difíciles de alcanzar o fáciles de pasar por alto durante una inspección visual de rutina? ¿Acaso años de trabajo con carga, con grandes cargas de combustible y largos vuelos, habrían desgastado lentamente alguna pieza clave hasta que finalmente se dio esa noche de noviembre? Todas las flechas apuntaban a un único punto donde el motor se unía al ala.